Lectura del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres por Nancy DeMoss Wolgemuth, narrado por Selene Cárdenas. Capítulo 10. Mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. Y dice así: ¿qué año hemos tenido? Supimos que uno de los nietos de Caín sufrió una caída mientras trabajaba en un proyecto de construcción para su padre. Parece que sufrió heridas graves. Ha sido difícil conocer los detalles, pues tenemos una escasa comunicación con Caín y su familia. Nuestra relación con él todavía es muy tensa y los recuerdos son a veces demasiado dolorosos. La cosecha de este año ha sido la peor desde que recuerdo. Adán ha tenido que trabajar muchas horas adicionales para traer el alimento y poder subsistir como familia. Cuando llega a casa al final del día está agotado y no tiene deseos de hablar ni hacer nada más. Quisiera decir que lo he animado en medio de todas esas dificultades, pero yo he tenido mis propias luchas. Ya no tengo las fuerzas de antes y, con frecuencia, me siento abrumada tratando de cuidar la casa, en especial con 4 hijos que aún viven con nosotros. La vida de todos es muy agitada. Es difícil atender a un esposo, a los hijos, a los nietos y todas las labores del hogar, y además apartar un poco de tiempo para mí. Algunas veces la presión es tal que me molesta todo lo que me rodea y me enojo con todo el mundo. Me siento mal por la manera en que trato a los niños y a Adán. En realidad estoy muy cansada. Hace ya mucho tiempo que Adán y yo no pasamos tiempo juntos a solas. Desearía encontrar la manera de escapar a todo esto por un momento. Tal vez así podría funcionar mejor. Definitivamente, algo tiene que cambiar. Era uno de esos días. Los has tenido, ya sabes, esos días en los que nada sale bien. Tal vez has leído acerca de ese día peculiar en Alexander y el terrible, horrible, espantoso, horroroso. Un libro escrito por Judith Bjorst. Nuevamente el nombre del libro: Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Parece como si todo le saliera mal al pobre Alexander. De principio a fin, su día consistió en una serie continua de experiencias desagradables. Alexander se quedó dormido con goma de mascar en su boca y despertó con ella pegada en su cabello. Tuvo un día horrible en la escuela, una cita odontológica desagradable y una desafortunada visita a la tienda de zapatos. Y eso no fue todo. Entre las horribles judías para la cena, jabón en los ojos cuando tomó un baño y tener que ponerse el pijama de trenes que más detestaba, ¿quién podría culpar al pobre niño por suspirar y al final del día decir: quiero irme a vivir a Australia? Alexander no es el único que ha sentido así. Quizás todas hemos deseado en algún momento que Dios nos lleve al lugar más recóndito de la tierra. De hecho, eso es justo lo que el salmista pidió en oración por lo menos una vez. Todo parecía sofocarlo y sentía que ya no podía más. Y dice en Salmos 55 del 6 y 8. Y dije: quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Después de crear el mundo, Dios vio todo lo que había hecho y dijo: es bueno. Desde la más diminuta molécula hasta la más gigantesca galaxia en el universo, todo estaba en perfecto orden. Todo existía en perfecta armonía. Ni la confusión, ni el dolor, ni el conflicto, ni la frustración existían. Como vimos, Adán y Eva gozaron de un ambiente perfecto. Todo funcionaba. Nada estaba dañado ni precisaba reparación. Nadie llegaba tarde, ni se sentía cansado o irritable. Nadie tenía dudas, ni sufría dolores de cabeza, ni se enfermaba o moría.
Nadie podía ser herido en sus sentimientos, nadie pronunciaba palabras ofensivas ni perjudicaba a otros. Sin embargo, todo eso cambió en el instante mismo en el que Eva escuchó la mentira de Satanás y actuó conforme a ella. La tierra que producía alimento sin esfuerzo para el hombre y la mujer ahora estaba llena de espinos y abrojos, contra los cuales el hombre debía luchar para proveer a su familia lo necesario. La experiencia de dar a luz había sido planificada como un suceso natural y gozoso para la mujer, y ahora debía soportar el dolor de un parto. Aparte de los espinos y los dolores de parto, la caída significó muchas otras cosas para el hombre, entre otras, las siguientes: miedo, vergüenza y culpa, decepción, disputas y litigios, lágrimas y berrinches, huracanes e inundaciones y terremotos, crimen y violencia, pobreza, hambre, racismo y guerra, artritis, tumores y cáncer. El engaño trajo consigo consecuencias de largo alcance. Al igual que una sola gota de tintura tiñe un vaso de agua lleno de agua, el pecado manchó toda la realidad y el ambiente en el que viven los seres humanos. Eso es lo que vivimos hoy. Esas son nuestras circunstancias. Dios todavía está con nosotros, pero nuestra realidad diaria y cotidiana es un mundo caído. Satanás todavía trata de engañarnos respecto a estas circunstancias, lo cual resulta en desilusión, enojo y desesperación que son innecesarios. Con cuánta urgencia necesitamos la verdad de Dios a fin de mantener nuestras vidas en perspectiva y aferrarnos a la esperanza. Y ahora voy a leer la mentira número 41. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Recuerdo una ocasión en la que hablé con una joven madre que tenía un niño de 2 años y gemelos de 1 año. Ella dijo con un suspiro: «Nunca fui una persona impaciente hasta que tuve estos gemelos». Esta mujer creía lo que casi todas hemos creído en algún momento, que somos lo que somos como resultado de nuestras circunstancias. Tal vez hayas dicho alguna vez algo igual que yo: «Me hizo enfurecer tanto». En esencia, lo que decimos es: en realidad, soy una mujer amable, bondadosa, amorosa, con dominio propio y llena del Espíritu, pero no creerás lo que me hizo. Es su culpa que me haya puesto furiosa. ¿Te suena conocido? Es posible que insistamos en decir cosas como: yo habría permanecido tranquila si mi hijo no hubiera llenado el fregadero de agua y pintado los muebles del salón con mantequilla. O no tendría problemas en mi matrimonio si mis padres no me hubieran hecho sentir despreciable. O bien esta otra: no sería tan amargada si mi esposo no se hubiera ido con otra mujer. Lo que realmente estamos diciendo es: alguien o algo me forzó a ser así. Pensamos que si nuestras circunstancias fueran diferentes, nuestra crianza, el ambiente y las personas que nos rodean, nosotras seríamos diferentes. Creemos que seríamos más pacientes, amorosas, felices y amables. Si nuestras circunstancias determinan lo que somos, todas somos víctimas. Eso es precisamente lo que Satanás desea que creamos. Y si somos víctimas, no somos responsables y no podemos evitar ser lo que somos. No obstante, lo que Dios dice es que sí somos responsables, no de las faltas de otros, sino de nuestra propia actitud y nuestra vida. La verdad es que nuestras circunstancias no determinan lo que somos, solo revelan lo que somos. Aquella madre desesperada que se consideraba una persona paciente hasta que tuvo gemelos, no comprendió que en realidad siempre había sido una persona impaciente, hasta que Dios dispuso las circunstancias en su vida que revelaron lo que era, a fin de poder cambiarla. El enemigo nos convence de que el único camino para ser diferentes es que nuestras circunstancias cambien. De ese modo, podemos jugar al juego de si tan solo. Y vamos a leer unos cuantos ejemplos de si tan solo. Si tan solo no hubiéramos tenido que mudarnos. Si tan solo viviéramos más cerca de mis padres. Si tan solo tuviéramos una casa más grande, más armarios, más depósitos. Si tan solo tuviéramos más dinero.
Si tan solo mi esposo no tuviera que trabajar tanto. Si tan solo estuviera casada. Si tan solo fuera soltera. Si tan solo me hubiera casado con otra persona. Si tan solo tuviera hijos. Si tan solo no tuviera hijos. Si tan solo hubiera perdido, si tan solo no hubiera perdido aquel hijo. Si tan solo mi esposo se comunicara. Si tan solo mi esposo fuera un líder espiritual. Y así muchísimas más. Hemos sido engañadas para creer que seríamos más felices si nuestras circunstancias fueran diferentes. Sin embargo, la verdad es que, si no estamos satisfechas con nuestras circunstancias actuales, lo más probable es que tampoco lo estemos con otras. Cuando estaba en sus 50, Elizabeth Prentice, una escritora del siglo XIX, supo que su esposo aceptaría un nuevo empleo que lo obligaba a salir de su casa en Nueva York para instalarse en Chicago. Dicho cambio significaría dejar a todos los amigos de la familia y poner en riesgo su delicada salud. En una carta a una amiga ella escribió: en cuanto a esto, solo queremos conocer la voluntad de Dios. La experiencia del invierno pasado me convenció de que el lugar y la posición nada tienen que ver con la felicidad, que podemos ser desdichados en un palacio, felices en una mazmorra. Quizá es justo lo que necesitamos recordar, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La esposa de George Washington se llamaba Martha. Manifestó la misma convicción en una carta que escribió a su amiga Mercy Warren, y dice así: sigo firme en mi determinación de estar alegre y feliz en cualquier situación en la que me encuentre, pues he aprendido que la mayor parte de nuestra felicidad o desdicha depende de nuestra actitud y no de nuestras circunstancias. Llevamos por doquier en nuestra mente las semillas de la una o de la otra. Siglos antes, el apóstol Pablo aprendió que podía regocijarse, estar satisfecho y dar fruto en su vida en cualquier situación, dado que su gozo y su bienestar no dependían de las circunstancias, sino del amor constante y de la fidelidad de Dios, así como de la calidad de su relación con Él. Por eso podía decir lo siguiente en Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Elizabeth Prentice, Martha Washington y el apóstol Pablo comprendieron que tal vez no podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí podemos impedir que nos controlen. Podemos confiar en un Dios sabio, amoroso y soberano que controla cada circunstancia de nuestra vida. El gozo, la paz y la estabilidad resultan de creer que cada suceso en nuestra vida ha pasado primero por sus manos amorosas y que forma parte de un plan grandioso y eterno que Él realiza en nosotras y en este mundo. Mentira número 42. Es injusto que yo sufra. Y dice así: muchos escritores y maestros que gozan hoy de gran popularidad prometen a los pecadores una paz duradera, gozo y un hogar en el cielo, así como una vida próspera en la tierra, nada más con entregar su vida a Jesús. Ese tipo de predicación, que desatiende el precio de seguir a Cristo y de tomar la cruz, ha dado origen a una generación de discípulos, entre comillas, flojos y débiles, que son incapaces de enfrentar las batallas de la vida cristiana. Cuando sus esperanzas se frustran debido a las pruebas y tribulaciones que son inevitables, gimotean y echan a correr en busca de una salida fácil. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Él logra su objetivo de hacernos rechazar y rebelarnos contra la voluntad y los propósitos de Dios al convencernos de la mentira de que nuestro sufrimiento es injusto o innecesario. El mensaje que el mismo Señor Jesús y sus apóstoles predicaron fue un llamado a tomar la cruz, a enrolarse en la batalla, a sufrir. Y el apóstol Pablo enseñó que el sufrimiento es un adiestramiento esencial en la carrera de Dios para todos los creyentes. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22.
Eso es exactamente lo contrario a lo que Satanás quiere hacernos creer del sufrimiento. Arthur Matthews sirvió como misionero en la China desde 1938 hasta 1949, el periodo en el que los comunistas tomaron el poder. Fue uno de los últimos misioneros del interior de la China que salieron de ese país en 1953, después de ser sometido a un arresto domiciliario durante 4 años con su esposa y su hija. Sus escritos irradian el compromiso de la negación a sí mismo y la disposición a cumplir con el plan y el propósito de Dios a través del sufrimiento. Y voy a leer un poco de sus escritos. Dice así: tenemos la tendencia a mirar las circunstancias de la vida en términos de su efecto sobre nuestras queridas esperanzas y nuestro provecho, y conforme a eso acomodamos nuestras decisiones y reacciones. Frente a una situación amenazante, corremos a Dios, no para buscar su propósito, sino para pedirle que nos saque de apuros. Nuestros intereses personales están por encima de lo que Dios se propone a través de la dificultad. Una generación escapista interpreta la seguridad, la prosperidad y el bienestar físico como pruebas de la bendición de Dios. Entonces, cuando Él nos enfrenta al sufrimiento y a la aflicción, malinterpretamos su mensaje y sus intenciones. Si desconfiamos de las intenciones y del corazón de Dios, es natural que nos resistamos al sufrimiento. Sin embargo, debemos aprender a recibir con beneplácito el sufrimiento como una vía para alcanzar la santidad y como una puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Así lo expresó William Law, el escritor puritano del siglo XVII. Y dice así: recibe cada prueba en tu interior o fuera de ti, cada decepción, sufrimiento, inquietud, tentación, oscuridad y desolación con tus manos abiertas como una ocasión genuina y una oportunidad bendita para morir a ti mismo y para entrar en una comunión plena con tu Salvador, quien sufrió y rindió todo su ser. La verdad es que a Dios le interesa mucho nuestra santidad, más que nuestra felicidad inmediata y pasajera. Él sabe que sin santidad jamás gozaremos de felicidad genuina. Lo cierto es que es imposible ser santos sin experimentar sufrimiento. Aunque es un misterio, sabemos que Jesús mismo durante sus años en la tierra fue perfeccionado por aflicciones, en Hechos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Hechos 5:8. Decimos que queremos ser como Jesús y luego nos oponemos a los mismos instrumentos que Dios utiliza para cumplir ese deseo. Todos los escritores del Nuevo Testamento reconocieron que hay un fruto de santidad y redención que solo puede resultar del sufrimiento. De hecho, Pedro se atreve a declarar que el sufrimiento es nuestro llamado, no solo para un grupo selecto de líderes cristianos o mártires, sino para todo hijo de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. El gozo verdadero no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia santificadora del Señor que nos sostiene en medio del dolor. Cuando atravesamos cualquier prueba, sin importar cuán prolongada sea en días, semanas, meses o años, podemos confiar en esta promesa que sigue, Primera de Pedro 5:10, y dice así: mas el gozo de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La voy a leer nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Mentira número 43. Mis circunstancias nunca cambiarán. Esto durará para siempre. Y dice así: esta mentira mantiene sometidas a un sinnúmero de mujeres al yugo de la desesperanza y la desesperación. La verdad es que tu sufrimiento, ya sea una dolencia física, recuerdos de maltrato, un matrimonio conflictivo o un corazón roto por causa de un hijo rebelde, puede prolongarse mucho tiempo. Con todo, no durará para siempre.
Quizás perdure toda tu vida aquí en la tierra. Con todo, ni siquiera la vida entera dura para siempre. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos a la luz de la eternidad, estaremos en la presencia del Señor y todo lo que haya sucedido en esta vida no será más que un suspiro, un punto insignificante. Una mujer me llamó para pedirme consejo acerca de una situación muy delicada y dolorosa en su matrimonio. El problema existía desde que tenía memoria y no había indicios de una mejoría futura. Durante nuestra conversación me conmovieron las palabras de esta sufrida esposa. No hay problema si esto perdura toda la vida. Sé que el tiempo es corto y la eternidad larga. Un día, esto no será más que un punto en el firmamento. Ella no habló como alguien que se había resignado a su destino. Ella anhelaba ver un cambio en el presente. Sin embargo, poseía una perspectiva del tiempo y de la eternidad que le permitiría ser fiel en medio de las pruebas. Otra mujer se acercó después de una conferencia para decirme: quiero agradecerte por haber hablado acerca de la fidelidad al esposo en medio de cualquier circunstancia. Luego prosiguió para relatarme su experiencia de 40 años de matrimonio con un hombre inicuo. Ella dijo: durante todos esos años muchas personas, incluso cristianos bien intencionados, me aconsejaron abandonar ese matrimonio. Sin embargo, de alguna forma, Dios revivía mi pacto matrimonial y nunca creí que debía claudicar. Después de una pausa prosiguió: estoy tan feliz de haber esperado. Verás, hace un año mi esposo por fin fue salvo y Dios hace grandes cambios en su vida después de tantos años. Y no solo eso, dijo con lágrimas en sus ojos, no creerás la impresionante transformación que Dios ha obrado en mi vida gracias a esa experiencia. ¿Por qué nos resulta esa perspectiva tan difícil de encontrar? El problema es que la mayoría de nosotras estamos tan limitadas por la realidad de este mundo que 40 años nos parecen una eternidad. No podemos imaginar siquiera soportar algo por tanto tiempo, si tan solo pudiéramos comprender que 40 años o más son insignificantes comparados con la eternidad. Sin importar cuánto dure nuestro sufrimiento, la palabra de Dios nos asegura que no durará para siempre. Y voy a leer 3 versículos. El primero es 2 de Corintios 4 del 16 al 18. Y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre, de nuevo lo voy a empezar. 2 de Corintios 4 del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Siguiente versículo es Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por último, Salmos 35, que dice así: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche de lloro puede durar meses e incluso años. Con todo, si eres hija de Dios, no durará para siempre. Dios ha establecido la duración exacta de tu sufrimiento, de modo que éste no excederá lo necesario para cumplir su propósito santo y eterno en y a través de tu vida. Si en algunos casos no hay alivio del sufrimiento en esta vida, tenemos cientos de promesas en la palabra de Dios que declaran que un día todo el dolor cesará, que la fe brillará, que las tinieblas se convertirán en luz y que nuestra fidelidad recibirá su recompensa con un gozo que no tiene fin. Él promete que un día, y dice así en Isaías 35, 1 y 10, dice así: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas de las tinieblas en el presente, el capítulo final ya está escrito, y Dios vence.
Creer la verdad que contradice las mentiras que presento a continuación nos llenará de esperanza y nos dará la perseverancia entre el ahora y ese futuro glorioso. Mentira número 44. Ya no aguanto más. Esta es otra mentira que Satanás se esfuerza por hacernos creer, pues sabe que, si lo logra, viviremos en derrota y desesperanza. Una mujer escribió lo siguiente, y dice así: mis 2 gemelos de 1 año de edad padecieron enfermedades crónicas por causa de infecciones en los oídos y resfriados durante 2 meses. A raíz de esto vivían muy irritables y llorones. Todo el tiempo me decía a sí misma y a mi esposo y a todo el mundo que se cruzaba en mi camino: ya no puedo más. La mentira se convirtió en una profecía que se cumplió al pie de la letra y llegué a desesperarme. Por fin un día dije: sí, por la gracia de Dios puedo soportarlo y Él me facultará para cumplir mi deber de madre con mis hijos. Así desapareció gran parte de la tensión y el estrés que sentía. Todas hemos enfrentado momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más, que ya soportamos demasiado. Como cualquier otra área de engaño, la clave para derrotar esa mentira es contrarrestarla con la verdad, sin importar lo que nuestras emociones o circunstancias dicten. La palabra de Dios dice: bástate de mi gracia. 2 de Corintios 12:9. Casi todas conocemos bien ese versículo. Sin embargo, cuando se trata de las circunstancias y pruebas personales, pocas en realidad la creemos. Lo que sí creemos es lo siguiente: ya no puedo soportar más noches sin dormir por causa de mi hijo enfermo. Ya no puedo seguir más con este matrimonio. Ya no puedo aguantar un agravio más por parte de mi suegra. Ya no puedo seguir con 3 adolescentes y una madre con demencia en casa. Ya no puedo más. Sin embargo, lo creamos o no, si somos hijas de Dios, la verdad es que su gracia realmente nos basta. Por supuesto, esto se aplica cuando no hemos asumido responsabilidades que están fuera de su voluntad. Si fue Dios el que nos dio esa carga, también nos dará su gracia para seguir adelante. Su gracia es suficiente para cada momento, cada circunstancia, cada detalle, cada necesidad y cada fracaso en nuestra vida. Esa es la verdad que debe guiar nuestros corazones a cada momento. Cuando estoy exhausta y pienso que no podré terminar todas las áreas pendientes o todas las tareas pendientes que tengo por delante, su gracia es suficiente para mí. Dilo en voz alta. Dilo de nuevo. Repítelo hasta que lo creas. Cuando haya sido muy difícil hablar con aquel miembro de la familia o esa persona que me exaspera, su gracia es suficiente para mí. Cuando siento la tentación de expresar mi frustración con palabras hirientes, su gracia es suficiente para mí. Cuando he cedido a mi apetito excesivo por la comida por 1000ª vez en el día, su gracia es suficiente para mí. Cuando me irrito con mi familia y me pongo tensa y malhumorada, su gracia es suficiente para mí. Cuando no se hacía qué dirección avanzar, cuando no sé a qué dirección avanzar o qué decisión tomar, su gracia es suficiente para mí. Cuando mi corazón sufre por una pena insoportable junto a la tumba de un ser amado, su gracia es suficiente para mí. ¿En qué asunto necesitas la gracia de Dios? Quizás tus hijos rebeldes, un cuerpo adolorido, un esposo que no te ama, falta de dinero, problemas para criar a 3 niños sin un padre, la falta de dinero para pagar el alquiler del mes próximo, la pérdida del trabajo, la mudanza a una nueva ciudad y la soledad que enfrentas, manejar durante horas cada semana para ver a uno de tus padres en un hogar de ancianos, problemas en la iglesia, una soledad insoportable, opresión por la culpa, adicciones a sustancias químicas, hormonas fuera de control. Sea cual sea tu caso particular o situación en este momento, su gracia es suficiente para ti. Sus recursos divinos están a tu disposición para suplir cada necesidad, sin importar cuán grande sea. Querida hija de Dios, tu Padre Celestial nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte.
Si el camino delante de ti parece interminable y desalentador, cobra ánimo, levanta tus ojos, vislumbra aquel día en el que todo sufrimiento terminará, y recuerda que en su presencia todas las lágrimas y las penas de toda la vida no serán más que sombras al lado de la belleza y la gloria de su rostro. Sin duda dirás, su gracia sublime me trajo a salvo a casa. Mentira número 45. Lo único que importa soy yo. Lo único que importa eres tú. Con toda seguridad has visto este mensaje en varios lugares, desde avisos y vallas publicitarios hasta pegatinas para autos y publicaciones en redes sociales. La filosofía que se esconde detrás de este mensaje publicitario es tan antigua como la raza humana. En efecto, eso es justo lo que la serpiente le dijo a Eva. Lo único que importa eres tú. Es una campaña publicitaria que siempre ha funcionado con éxito. Un escritor anotó, para la gran mayoría, el ser más grandioso en todo el universo son ellos mismos. La vida de cada uno de ellos se teje alrededor de la palabra yo y todas sus interminables variaciones. Es cierto, nuestra reacción natural frente a la vida se centra en nosotros mismos. ¿De qué manera me afecta eso a mí? ¿Me hará feliz? ¿Por qué tuvo que sucederme a mí? ¿Qué piensan de mí? Es mi turno. A nadie le importan mis ideas. Han herido mis sentimientos. Tengo que sacar tiempo para mí. Necesito mi espacio. A él no le importan mis necesidades. No obstante, no nos contentamos con ser el centro de nuestro propio universo. Queremos serlo también del resto del mundo, incluyendo de Dios. Cada vez que alguien no se inclina ante nosotros ni se afana por buscar nuestra felicidad y suplir nuestras necesidades, nos sentimos agraviados y buscamos otras maneras de cumplir con nuestra agenda egocéntrica. Tal vez pienses que la iglesia sea el lugar en el que Dios y no las personas es el centro de todo. Sin embargo, esto no es siempre cierto. En su libro titulado Encontrando a Dios, el Dr. Larry Crabb analiza con detenimiento el extremo al cual ha llegado la iglesia evangélica al caer en este engaño. Y voy a leer un fragmento de ese libro. Dice así: ayudar a que las personas se sientan amadas y dignas se ha convertido en la misión central de la iglesia. En vez de ejercitarnos en la adoración a Dios mediante la negación a nosotros mismos y el servicio sacrificado, aprendemos a consentir nuestro niño interior, sanar nuestros recuerdos, vencer las adicciones, salir de la depresión, mejorar nuestra autoestima, establecer límites de protección personal, sustituir el odio por el amor propio y la vergüenza por la aceptación categórica de lo que somos. Superar el sufrimiento se ha convertido en una actividad que concentra cada vez más la energía de la iglesia, y eso es preocupante. Nos hemos dedicado a aliviar el dolor que resulta de nuestras dificultades, en vez de emplear ese sufrimiento para luchar con mayor ahínco para alcanzar el carácter y el propósito de Dios. Sentirse mejor se ha vuelto más importante que encontrar a Dios. Como resultado, insistimos en ideas bíblicas que nos ayudan a sentirnos amados y aceptados, y obviamos pasajes de las Escrituras cuyo propósito es lanzarnos a un llamado más elevado. Tergiversamos las maravillosas verdades de la aceptación de Dios, su amor redentor y nuestra nueva identidad en Cristo para honrarnos a nosotros mismos, en vez de buscar lo que son en realidad, la grandiosa revelación de un Dios lleno de gracia que está dispuesto a amar a quienes lo odian, un Dios digno de ser honrado por encima de todo y de todos. Hemos acomodado las cosas de tal forma que ahora Dios es digno de honra porque nos ha honrado. Clamamos, digno es el Cordero, no como respuesta a su gracia sublime, sino porque ha restituido lo que más valoramos, la capacidad de agradarnos a nosotros mismos. Ahora somos más importantes que Dios. Y aquí terminó la lectura. El apóstol Pablo entendió esto muy bien. Comprendió que Dios no existe por nosotros, sino más bien que nosotros existimos por Él. Y dice así, Colosenses 1, 16 al 18. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
¿Por qué podía Pablo cantar himnos a Dios en medio de la noche, con su cuerpo retorciéndose del dolor en los bajos fondos de una prisión romana? ¿Cómo podía permanecer fiel y regocijarse siempre, a pesar de ser apedreado, naufragar, ser calumniado y rechazado por amigos y enemigos por igual? ¿Cómo podía regocijarse siempre a pesar del hambre y el cansancio? Su secreto consistía en conocer muy bien su razón de vivir. Él no vivía para darse placer ni para satisfacer sus propias necesidades. Desde su conversión en el camino a Damasco, un solo deseo ardía en él: vivir para la gloria de Dios y agradarle. Su único interés era conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El lema para Pablo era: vivir es Cristo. Puesto en ese fundamento, todo lo demás carecía de importancia. Coram Deo. Coram Deo es una expresión en latín que significa en la presencia de Dios. Hace muchos años, una mujer me envió un cuadro con un texto caligrafiado que declaraba en pocas palabras lo que significa vivir como nuestro Creador lo estableció desde el principio. Coram Deo. Vivir la vida eterna en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para gloria de Dios. Quisiera terminar este capítulo con 3 testimonios de mujeres que constituyen un ejemplo de lo que significa vivir Coram Deo. Carolina me contó su historia en una larga carta. Se casó a los 18 años y tenía 3 hijos a los 21. Aunque de niña fue bautizada, no sabía qué era tener una relación personal con Jesucristo. Al llegar a su treintena, tuvo que enfrentar el cáncer de su madre, que yacía en estado de coma en un hospital. Cuando estaba en el hospital con ella, tomó una Biblia de los Gedeones y clamó al Señor para pedirle auxilio. Desde ese momento, escribió, mi deseo fue conocer a Dios. Durante los años siguientes, su matrimonio y su vida familiar fueron cada vez más inestables. Su hija de 14 años huyó de casa y sus 2 hijos tenían constantes problemas en la escuela y con la policía. En algún momento, Carolina se separó de su esposo por 2 semanas con la expectativa de divorciarse. A través de una serie de circunstancias, Dios renovó su compasión por él y ella regresó a casa. En vista del caos reinante en su hogar, Carolina fue a una reunión en una iglesia cercana, donde escuchó las buenas nuevas del amor de Dios y cómo Cristo había muerto para salvar a los pecadores. Le entregó su corazón a Cristo y se convirtió en una nueva criatura. La situación empeoró en su hogar. Sus hijos adolescentes estaban completamente fuera de control. Su hija terminó en las calles durante 1 año, después que su padre le negara la entrada a casa un día. Más adelante, esta hija se casó y tuvo 5 hijos. Cuando Carolina me escribió, su hija estaba en medio de un divorcio. Uno de sus hijos fue expulsado de la Marina por un escándalo y pasó 4 años en prisión. Él y su padre se alejaron por completo y no habían hablado en años. El otro hijo se volvió adicto a las drogas. Estuvo implicado en un homicidio que ocurrió en una taberna y pasó 22 años en la cárcel. Aunque estando allí hizo una oración de fe, ya no se interesaba en absoluto por las cosas espirituales. Carolina termina su carta con una reflexión acerca de las necesidades de su familia y el lugar que ella ocupa en toda esta situación tan desoladora. Y dice así: en mi hogar no hay navidades ni días de acción de gracias. Me pregunto si algún día mi familia sanará sus heridas espirituales y emocionales. Solo el Señor lo sabe. Sin embargo, Dios es el Señor de mi vida y creo que quiere usarme para dar testimonio de luz a mi familia. Si yo no les muestro la verdad de su asombrosa gracia, ¿quién lo hará? Sería muy fácil huir a alguna isla en la que encuentre paz y gozo, pero Dios me ha designado para que yo esté en este lugar y dé testimonio ante mi esposo incrédulo y mis hijos. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi esposo que un día deberá renunciar a su orgullo para estar cara a cara frente a Cristo? ¿Cómo puedo hacer que mi hija vea la verdad del amor incondicional de Dios? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo mayor que abandonó a Dios después de salir de prisión? ¿Cómo puedo hacer que mi esposo se reconcilie con su hijo y su hija? Solo con el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Así que con todo mi corazón, mi mente y mi alma digo: sí, Señor, haré lo que sea que tú me mandes. Coram Deo.
Aun a pesar de que su familia estaba alejada de Dios y de ella, no podía haber ni el más leve atisbo de esperanza. Jenny Thompson, una mujer cuyo esposo partió con el Señor después de una intensa lucha contra la leucemia que duró 2 años, en una carta escrita 3 meses después que Robert partiera, esta viuda, con 4 hijos varones menores de 7 años, revela una comprensión excepcional del corazón y los propósitos de Dios. Y dice así: el Señor ha sido fiel en sostenernos todo este tiempo. Jamás hubiera escogido este camino para mi vida o para mis hijos, pero gracias a todas esas pruebas aprendimos lo que de otra manera hubiera sido imposible. Dios ha sido honrado y glorificado como nunca antes debido a esas pruebas, así que lo alabo por ellas. Dios quiere recibir la gloria que merece como nuestro Creador y Dios Todopoderoso. Nuestra felicidad es el resultado de hacer su voluntad. Esa es la única razón por la que puedo llorar frente a la tumba de mi mejor amigo, mi esposo y el padre de mis hijos, a pesar de todo, tener paz. Jenny también vivió Coram Deo, aun cuando el camino la llevó a la tumba de su esposo. Por último, recuerdo cuando mi querida amiga y compañera de oración, Janice Grissom, comenzó a sentir entumecimiento y hormigueo en sus manos y luego en sus brazos. Después de muchos exámenes y citas médicas, un neurólogo confirmó que padecía la enfermedad de Lou Gehrig. Janice tenía 41 años y era madre de 4 hijos entre los 4 y los 12 años. En los siguientes 10 meses, la enfermedad invadió un lado de su cuerpo ya debilitado y luego el otro. A lo largo de esos meses, cada que podíamos hablar por teléfono, ella se negaba a hablar de sí misma o del pronóstico de su enfermedad. Siempre al escuchar mi voz decía: Nancy, he pensado tanto en ti, ¿cómo puedo orar por ti? En octubre del mismo año la visité a ella y a su esposo, Tim, en su casa en Arkansas. En ese momento yacía en un sillón, no podía mover sus brazos ni piernas y podía hablar con mucha dificultad, pues había perdido el 50% de su capacidad respiratoria. Una vez más me impresionó cuán centrados en Dios y sensibles a Él eran ella y su esposo, a pesar de enfrentar los estragos de la enfermedad. Recuerdo que Janice dijo aquella noche una y otra vez: Dios ha sido tan bueno con nosotros. Al final de la noche, varias personas la rodeamos en su sillón, oramos juntos y cantamos uno de sus himnos preferidos. Y el himno dice: como un río glorioso es la perfecta paz de Dios. Firmes en Jehová con corazones rebosantes, encontrar como Él prometió descanso y perfecta paz. A la semana siguiente su condición física comenzó a deteriorarse con mayor rapidez, puesto que no podía ingerir alimentos. Fue necesario ingresarla en el hospital para alimentarla por medio de un tubo. Nunca regresó a casa. El 13 de diciembre en la noche llamé a su esposo para saber cómo estaba. Casi había perdido ya toda su fuerza y no podía hablar ni siquiera un susurro. Sin embargo, me dijo Tim, lo extraordinario es que pasa la mayor parte de su tiempo despierta orando por otras personas. Pocas horas después, Janice respiró por última vez y partió a la presencia del Señor. Janice Grissom murió del mismo modo que vivió, amando sin reservas a Dios y a los demás. En su mente ella nunca fue el centro, ni su salud, ni su comodidad, ni su futuro. Dios era el único que importaba. Lo único que le importaba era glorificarlo, rindiéndose a sus propósitos para su vida. Su único anhelo, como lo expresó el apóstol Pablo, fue que, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ver Filipenses 1:20. En la vida y en la muerte, Coram Deo. 3 vidas vividas en la presencia de Dios. 3 mujeres que rehusaron creer que lo único que importa soy yo. Mi amiga y escritora Susan Hunt condensa bellamente la verdad que contrarresta esta mentira. Y dice así: la historia entera es el relato de la redención. Esta historia es infinitamente más grande que yo. Yo no soy el personaje principal de la obra de la redención. Yo no soy el centro. Por la pura gracia de Dios formo parte de ella. La trama de mi pequeña historia hace parte del todo. Es mucho más grandioso tener una pequeña parte en esta historia que ser la estrella de mi propia e insignificante producción.
Esta es una historia de proporciones cósmicas que salta a la eternidad. ¿Haré mi papel con gracia y gozo o preferiré mi cuento fugaz, nimio e intrascendente? La verdad es que lo importante no eres tú ni yo. El único que importa es Él. Puede ser que la verdad no cambie nuestras circunstancias, al menos en el presente, pero sí te cambiará a ti. La verdad te hará libre. Enfrentando las mentiras con la verdad. Voy a leer primero la mentira 41 y posteriormente la verdad que se relaciona con esta mentira. La mentira 41 es: si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. La verdad acerca de esta mentira es la siguiente: mis circunstancias no determinan lo que soy, solo revelan quién soy en realidad. Puedes leer para referencia Mateo 6:21, Mateo 15:19 y Lucas 6:45. Otra verdad acerca de esta mentira es: si no estoy satisfecha con mis circunstancias presentes, tampoco lo estaré con otras. Ver como referencia Filipenses 4:11 al 12. Una verdad más acerca de esta mentira es: tal vez no pueda controlar mis circunstancias, pero puedo evitar que ellas me controlen. Puedes ver Hebreos 13:5 y Santiago 1 del 2 al 5. Y por último, otra verdad acerca de esta mentira es: cada circunstancia que viene a mi vida ha pasado primero por las manos amorosas de Dios. Y para ello puedes ver Génesis 45:8, Génesis 50:20, Job 1 del 8 al 12, Job 14:5, Salmos 139:16, Mateo 10 del 29 al 31 y Romanos 8:28. Siguiente mentira, la mentira número 42, es injusto que yo sufra. La primera verdad acerca de esta mentira es imposible que logremos ser como Jesús sin sufrimiento. Hay un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin Él. Como referencia, te doy Hebreos 5:8 y 1 de Pedro 4:1. Siguiente verdad es: el sufrimiento puede convertirse en la puerta hacia una mayor intimidad con Dios. Ver como referencia Hechos 14:22, 1 de Pedro 2:21 y 1 de Pedro 3:9. Y siguiente verdad es: el gozo verdadero no consiste en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia del Señor Jesús en medio de él. Ver como referencia Salmos 23:4, Hebreos 2:10, Hebreos 2:10, Hebreos 2:17-18 y 1 de Pedro 5:10. Siguiente mentira, la mentira número 43. Mis circunstancias nunca cambiarán. Nuevamente lo voy a leer. Mentira número 43. Mis circunstancias nunca cambiarán. Esto durará siempre. La verdad acerca de esta mentira, la primera es posible que mi sufrimiento dure toda la vida. Con todo, no durará para siempre. Ver como referencia Salmo 35 y 30:11-12. Romanos 8:18 y 2 de Corintios 4 del 8 al 18. Siguiente verdad es: mis circunstancias dolorosas no prevalecerán más allá de lo que Dios ha designado para llevar a cabo su propósito eterno en mi vida. Ver como referencia Génesis 21 del 5 al 7, Génesis 40:23, 41:1 y Juan 11:17. Y la siguiente verdad es: un día se acabarán para siempre el sufrimiento, el dolor y las lágrimas. Ver Isaías 35:1 y 10. Y Apocalipsis 21 del 1 al 7. Mentira número 44. Ya no aguanto más. La verdad acerca de esta mentira es: sean cuales sean mis circunstancias o situación en la vida, la gracia de Dios es suficiente para mí. Ver como referencia Salmo 135, 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y la otra verdad acerca de esta mentira es: Dios nunca pondrá sobre mí una carga para la cual Él me niegue su gracia para sobrellevarla. Ver 2 de Corintios 11, del 22 al 30. Y la última mentira es la mentira número 45. Lo único que importa soy yo. Y la verdad acerca de esta mentira es:
Dios es el principio, el fin y el centro de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el único que importa. Y puedes ver como referencia Hechos 20:24 y Colosenses 1 del 16 al 18. Esto fue el capítulo 10 de Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy DeMoss Wolgemuth. Espero que esta lectura haya sido buena para ti. Te invito a que cada que escuches un audio tomes apuntes y puedas escribir ciertos versículos de referencia. Estaré subiendo este audio por medio de YouTube, Spotify y cualquier cosa. Pues espero que puedas buscar todos los otros capítulos que he subido. Están los capítulos del 1 al 9 en YouTube y en Spotify. Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hará libres por Selene Cárdenas. Que tengas muy buen día.